una bendición especial para todos los hermanos que en este momento se disponen conmigo a estudiar la palabra de Dios. Le habla el pastor Víctor Elías Cortés González, pastor de la Primera Iglesia Interamericana en Chinú, Córdoba, Centro de Poder y Avivamiento. Comencemos con el tema de hoy, y el tema de hoy a tratar es airaos, pero no pequéis. El tema a consideración proviene del libro de Efesios, capítulo 4, verso 26, y ofrece una enseñanza profunda sobre la gestión de las emociones, especialmente la ira, desde una perspectiva bíblica. Este estudio bíblico se centra en comprender el mandato de Dios, su contexto, sus implicaciones prácticas, sus aplicaciones para la vida cristiana. Airaos, pero no pequéis. Está en Efesios capítulo 4, verso 26, como dije, y dice además, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En este primer punto, vamos a mirar lo que rodea el pasaje, el contexto del pasaje, qué rodea este texto y por qué Pablo dice, airaos, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En primer lugar, hay que considerar que Efesios es una carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia en Éfeso, enfocada en la unidad, en el amor y la madurez espiritual dentro del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios que hemos leído en Efesios capítulo 4, allí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a la iglesia a vivir una vida nueva. Y uno de los aspectos es la gestión de la ira para mantener dentro de la iglesia y dentro de las relaciones interpersonales la unidad y la santidad. La ira es una emoción natural y no siempre es pecaminosa, es lo que Pablo quiere decir, pero debe manejarse de manera correcta para que la ira no se convierta o termine convirtiéndose en pecado. En segundo lugar, miremos la expresión airaos, pero no pequéis. Airaos, esa palabra, implica sentir enojo, sentir indignación. Es una reacción humana que es válida hasta cierto punto. Válida cuando se enfrenta a la injusticia o al mal. Pero no pequéis, dice Pablo. Eso es una advertencia. La ira puede ser legítima, pero si se mal maneja, puede llevar al pecado, puede llevar al rencor, puede llevar a la violencia, puede llevar a la confrontación destructiva. La Biblia reconoce la ira como un sentimiento, pero llama a que cada cristiano, a que cada persona que ama a Dios la controle para que no nos dañe ni dañe nuestras relaciones. No dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo indica la importancia de resolver el enojo con prontitud antes de que cause daño y ese daño puede ser prolongado. El rencor y la falta de perdón puede dañar la comunión con Dios y con los demás. La ira, si no se maneja correctamente, o el enojo, si no se maneja correctamente, si no se maneja con prontitud, puede hacer ese daño prolongado de que tu corazón o nuestro corazón se llene de rencor, se llene de resentimiento y no traiga perdón. Si no trae perdón, si sientes esa ira y de tal manera que la guardas allí y no la gestionas con tiempo, te vas a llenar no solo de rencor, sino que puede conllevar a la raíz de amargura. Por eso tenemos que tener cuidado con la ira. Ahora, hay otros pasajes bíblicos que no hablan de ella. Por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 19 y 20, dice, el hombre sea pronto para oír. Qué cosa importante, que tengamos prontitud para escuchar, para oír, que seamos tardos para hablar. A veces
no escuchamos y hablamos demasiado. Y dice allí el texto en Santiago capítulo 1, versos 19 y 20, tardos para airarse. Es decir, escuchemos, hablemos poco y pensemos más. Porque Pablo dice allí, perdón, Santiago dice allí, no Pablo, Santiago dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira de la persona, del ser humano, cuando, ojo, no la maneja, no la controla, allí en esa ira no obra la justicia de Dios. Proverbios, en el capítulo 29, versículo 11, haya allí usted una palabra interesante. Mire, dice, el necio da rienda suelta a su ira. Cuando la persona coge ira y lanza las cosas, rompe las cosas, dice malas palabras, mejor dicho, hace cantidades de cosas, ya está pecando y está haciendo lo que dice la Biblia, un necio. El necio da rienda suelta a su ira, pero la persona que teme a Dios, porque la Biblia dice que el sabio es aquel que teme a Dios, el sabio le da fin y la sosiega, pero el sabio al fin la sosiega, dice el texto. Entonces, mire la diferencia que Proverbio está estableciendo. Cuando una persona coge ira descontrolada, dice hasta malas palabras, se llena de rencor, mejor dicho, está siendo como un necio. Pero el sabio le da sosiego, es decir, se calma, la piensa y no toma decisiones estando airado. En tercer lugar, miremos el texto del Salmo capítulo 4, verso 4, que es muy parecido a lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, y es, airaos, pero no pequéis. Mediten en su cama y callen, dice el Salmo. Esto me lleva a que cuando nos airemos, que la ira es una emoción válida, cuando sentamos ira, meditemos, pensemos en lo que está pasando, calmémonos. Y mire lo que dice ahí, y calle. Porque cuando hablamos con ira, por lo general, cometemos muchos errores. Cuando hablamos con ira, cuando actuamos con ira, dice la Biblia que ahí no está la justicia de Dios, entonces cometemos pecado. Por eso el consejo del salmista es, si es posible, métete allá en el cuarto, cuéstate en la cama, guarda silencio, medita, medita por qué sucedió esto, qué es lo que Dios quiere, por qué tengo que coger rabia o qué solución puedo darle. Es la invitación del Salmo capítulo 4, verso 4. En el libro de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 17 al 17, perdón, vemos un accionar de Jesús en donde el mismo Jesús mostró ira justificada, pero siempre sin pecado. ¿Puedes imaginarte tú a Jesús en el templo? Cuando ve que el templo, perdón, es convertido en cueva de ladrones. Y dice el texto que comenzó a tirar las mesas. Yo no me imagino a Jesús diciéndole, permiso, voy a tirar esta mesa. Él dice en la Biblia que ahí tiró las mesas de los cambistas. Y le dijo que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Yo no me imagino a un Jesús, permiso, señores, voy a tirar esta mesa. No, sintió ira, una ira justificada, pero sin pecado. Por eso yo te invito a que hagamos una reflexión y hagamos ciertas aplicaciones que son válidas para el tiempo presente. En primer lugar, tú y yo tenemos que reconocer cuando la ira es justa y cuando no es justa. Reconocer que cuando la ira es justa, la podemos usar para defender la verdad, para defender la justicia. Pero cuando la ira es injusta, lo que podemos causar es pecado o problema. Por eso es importantísimo evitar que la ira controle las decisiones o el trato con los demás.
Cuando tú tomas decisiones con ira, por lo general, no es una buena decisión. Cuando tomamos decisiones airados, lo más probable, casi el 90%, si no es más, esa decisión es incorrecta. Cuando tratamos a los demás en forma airada, podemos generar pleitos, contiendas, disensiones, y no es bueno, no es de Dios. Por eso debemos evitar que la ira controle nuestras decisiones y el trato con las otras personas. En tercer lugar, es importantísimo también practicar el perdón y buscar una reconciliación rápida. Sobre todo los esposos, los cónyuges. Practicar el perdón el uno hacia el otro y buscar entre los dos una reconciliación. Vea bien, perdón, que el apóstol está diciendo y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es una invitación a buscar una reconciliación rápida. En cuarto lugar, usemos la oración para entregar la ira a Dios y pedir su paz. Es bueno que cuando sintamos ira, porque no vamos a dejar de sentir ira, la ira es una emoción válida, te dije ya anteriormente. Es probable que haya cosas que nos causen ira. Cuando venga esa ira, es bueno usar la oración y entregarle esa ira al Señor. Tú puedes orar y decirle, Señor, tú sabes que tengo rabia. Ayúdame a controlar esto, Padre, dame sabiduría. Tú puedes hacerlo y pedirle a Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento y Dios te la dará. En quinto lugar, reflexionemos un momento. Reflexionar en momentos de enojo para que ese enojo, esa ira, no derive en palabras o acciones dañinas. Muchos de nosotros cuando cogemos ira, cuando estamos enojados, decimos palabras hirientes. La gran mayoría de veces se dice palabras hirientes y a veces no se salen palabras que no son dignas de decir. O con ira podemos cometer acciones que terminan haciendo daño a las otras personas y a uno mismo. Por eso hay que reflexionar en ese momento de enojo y hay que tener cuidado cuando se enoja y tener calma en el enojo. No es fácil, pero es una disciplina que se adquiere en la presencia de Dios. Ahora bien, pide a Dios sabiduría para manejar las emociones, de manera que tú puedas manejar la ira, el enojo de una manera santa. Y es importantísimo, perdón, que tú y yo mantengamos un corazón limpio, que en nuestro corazón exista el compromiso de resolver los conflictos sin pecar. Tú y yo tenemos que, a estas alturas de la vida cristiana, tener ese compromiso de que resolvamos el enojo, la ira, primero de una manera pronta, que esa ira y ese enojo en el corazón no se llene o no se convierta mejor en resentimiento, en raíz de amargura. ¿Por qué se va a convertir en raíz de amargura? Porque si te llenas de rencor y no perdonas, lo que va a llegar al final es una raíz de amargura. Por eso la oración y reflexión debe ser importante en el manejo de la ira y debe estar muy centrada en tu corazón para cuando sientas esa emoción. Pide a Dios sabiduría para manejar las emociones de manera santa, en especial la ira, porque cuando hay ira se comete muchos errores. Cuando se toma decisiones, se comete muchos errores. No tomes decisiones estando airado. No actúes estando airado. Siéntate, mira el consejo del salmista, reflexiona allá en tu cama, mantente callado y trata de mirar desde la perspectiva bíblica, trata de mirar
¿Qué Dios quiere hacer con esa situación que te causa ira? Son los consejos que puedo darte. Ahora tengamos un tiempo de reflexión. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro no. Bendiciones.